Hola, espero que te encuentres muy bien. Continuando con nuestro curso de cálculo integral, hoy vamos a hablar de las propiedades de las integrales definidas. Entonces aquí vamos a analizar algunas propiedades así súper importantes. En algunas haremos demostraciones, en otras no, de tal manera de que este video sea lo más práctico posible. En este video también haremos algunos ejercicios, entonces aquí apelaremos más a lo práctico que a llenarnos de demostraciones. Como siempre, aquí está el icono del canal para que no se te olvide suscribirte, darle me gusta a este video y compartirlo, porque estoy más que seguro que será muy útil. Entonces, en el video anterior, por aquí les voy a dejar el enlace del video anterior, habíamos hablado de una demostración del primer teorema, de la parte 1 del teorema fundamental del cálculo y algunos conceptos importantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a aplicar esa primera parte y esa segunda parte del teorema fundamental del cálculo para poder hacer algunos ejercicios. Entonces, primero que todo, sea f de t y g de t, funciones continuas, obviamente de dominio real. Aquí, técnicamente hablando, debería hablar de integrabilidad y todo ese rollo, pero con funciones continuas nos basta para lo que quiero tratar de explicar. De una forma u otra, en el contexto de la ingeniería, la gran mayoría de las funciones que trabajamos en estos cursos son continuas, entonces creo que no vamos a perder tanta generalidad. Entonces, sea A, B, alfa y beta perteneciente a los reales. Son constantes que voy a utilizar para estas propiedades. Sea U de X y B de X, funciones derivables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La primera propiedad que vamos a estudiar es que la integral definida de A hasta B de f de t de t es igual a menos la integral definida de B hasta A de f de t de t. Palabras a más, palabras a menos. Cambiar el orden de integración implica un signo de menos delante. ¿Cómo se puede mostrar esta? En esta sí voy a hacer la demostración. Es bastante simple. Miren, la idea es esta. Aquí lo voy a hacer hasta con otro color, rapidito, para que ustedes vean. Vamos a hacer aquí una demostración bastante práctica. Entonces, miren, la idea es esta. Si ya sabemos que la integral de A hasta B de f de t de t es igual a una función fb menos fa, es tremendamente simple coger y darse cuenta que podemos sacar factor común el signo de menos. De tal manera que podemos escribir f de A menos f de B. Pero es que cuando lo escribimos así, también es tremendamente claro que esto es integral de B hasta A de f de t de t. Entonces piensen que con unos muy pequeños, unos muy simples y pequeños pasos, podemos demostrar una de estas propiedades. Esta es, como diría yo, otra demostración de bolsillo que todo ingeniero o persona de ciencias exactas debería saber hacer. Y solamente voy a correr esto un poquito para que se vea mejor. Esto lo voy a subir acá y ya. Ya creo que así me queda bien expresado. Y aquí coloco el signo de menos y ya. Entonces fíjense que aquí tenemos una demostración súper sencilla de lo que acabo de expresar. Entonces, palabra más, palabra menos. Si yo por alguna razón necesito cambiar los límites de integración, pues simplemente cojo y les pongo un signo de menos adelante. Entonces, otra demostración que no coloco aquí, pero también creo que vale la pena, la voy a hacer. No, que lo que pasa es que está de abajo. Me parece importante. Voy a colocarlo aquí en 3. También la voy a hacer. Si C pertenece al intervalo entre A hasta B, la integral de A hasta B de f de t de t se puede escribir como la integral de A hasta C de f de t de t más la integral de C hasta B de f de t de t.
Esta demostración también es súper sencilla. ¿Cómo se hace? Aquí yo voy a guardar esto en un cuadro. Esta es de las pocas que voy a hacer. Entonces, esta demostración, ¿cómo se hace? Miren, súper sencillito. Entonces, aquí vamos a hacer la demostración. Entonces, miren, la demostración es bien sencillita. Nosotros tenemos que la integral de a hasta b de f de t de t es f de b menos f de a. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí simplemente voy a utilizar un truco matemático. Esto es lo mismo que escribir menos f de c más f de c menos f de a. Yo quiero que se den cuenta que aquí lo único que hice fue restar y sumar f de c. Eso no tiene ningún problema porque menos f de c más f de c pues tiene que ser, es exactamente igual a 0 siempre. Eso es como tener menos 5 más 5. ¿Cuánto es? 0. Entonces aquí, cuando lo escribo de esta manera, pues queda tremendamente obvio. Por la primera parte del teorema fundamental del cálculo, esto se puede escribir como integral de c hasta b de f de t de t. Y esta parte se puede escribir como integral de a hasta c de f de t de t. Y listo. Miren, bastante sencillo. No necesitamos como esforzarnos demasiado para hacer estas pequeñas demostraciones. Si yo fuera ustedes, me las aprendería porque es fácil que caigan en un parcial. Es muy fácil para un profesor evaluar esto en un momentico. Estas son, como les había dicho anteriormente, demostraciones de bolsillo, cosa que todo estudiante de ingeniería debe saber hacer. Vamos a ver si alcanzo a meter esto. No, no alcanzo. Entonces lo que voy a hacer es como mover un poco los tableros. Esta es una información este es un ejercicio que ahorita quiero hacer con ustedes. Entonces lo voy a dejar aquí como de lado. Entonces estos dos prefiero tirarlos hacia abajo. Y colocarlo aquí para que les quede así bien organizado todo. Recuerden que yo siempre les dejo en estos videos como un pequeño espacio para que ustedes tomen pantallazo. Entonces aquí simplemente estoy como organizando todo para que les quede súper bien. Entonces miren, demostraciones súper sencillitas. Entonces esta particularmente es importante porque a veces la utilizamos. A veces tiene bastante utilidad. Entonces, otra propiedad que en este caso sí no voy a hacer la demostración. Para mí creo que es más valioso explicarles a ustedes de qué se trata esto. Es el hecho de que la integral definida es una operación, matemáticamente hablando, es una operación. Eso, así lo voy a coger. Y así lo voy a coger acá. Entonces, aquí estoy hablando de otra propiedad súper importante. La integral definida es una operación lineal. ¿Cómo así que una operación lineal? Es decir, si yo tengo una función que es alfa veces f de t más beta veces g de t, yo no necesito coger y encontrar la antiderivada de todo esto. Lo único que necesito, o integrar todo esto, lo único que necesito es sacar constantes y puedo separar las integrales. Entonces, este tipo de propiedades se conoce como propiedades que determinan que una operación sea lineal. De la integral definida, técnicamente hablando, se puede hablar que es como una especie de operación lineal. Esta demostración no la voy a hacer, pero es también relativamente simple. ¿Por qué? Porque las antiderivadas también presentan linealidad. Es decir, la antiderivada de una suma es la suma de las antiderivadas. Y la antiderivada de una constante por una función, pues es la constante multiplicada por la antiderivada de la función. Entonces, ahí ya es más cuestión de transitividad. Como las antiderivadas son lineales, pues las integrales definidas también lo son.
Fíjense que aquí lo único que yo hago es siempre utilizar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, esta propiedad que tenemos aquí sí es un poco más elaborada, un poquito más sofisticada. El hecho de que si una función f de x se escribe en términos de una integral definida donde los límites tanto inferior como superior no son constantes sino que son funciones, la derivada de la función en términos de x pues es f de u de x v de x menos f de u de x u' de x. Entonces creo que probablemente lo pronuncié mal, lo voy a repetir. F evaluado en v por la derivada de v menos f evaluado en u por la derivada de u. Entonces, en este caso vamos a omitir también esta demostración porque esa es un poco más elaborada, un poco más larga y le resta a lo que pretendo en este video, que es ser lo más práctico posible. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es algunos ejercicios utilizando las propiedades de las integrales definidas, utilizando obviamente el teorema las dos partes del teorema fundamental del cálculo. Entonces, la primera de ellas, el primer ejercicio que voy a hacer, quitar esto. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Ejercicio 1. Es aquí. Calcule la integral desde 1 hasta x de 1 sobre t de t. Es decir, aquí tenemos una función, aquí tenemos que calcular esta función. Entonces miren, el truco es bastante sencillo. Antes de ponerme a hacer eso, calculo la integral, la antiderivada de 1 sobre t de t. ¿Cuánto vale la antiderivada de 1 sobre t de t? Para los que ya lo conocen, esto es logaritmo natural de t. Súper simple. Entonces, voy a más vale hacerlo acá abajo. La integral de 1 hasta x de 1 sobre t de t no es más que logaritmo de t evaluado de 1 hasta x. Es decir, logaritmo de x menos logaritmo del 1. Pero el logaritmo natural de 1, ¿cuánto vale? El logaritmo natural de 1 vale 0. Entonces aquí tendríamos simplemente logaritmo natural de x. Entonces es bien sencillo. Acabamos de demostrar que el logaritmo natural de x se puede escribir como la integral de 1 hasta x de 1 sobre t de t. Entonces aquí obviamente para hacer esto hay que conocer la antiderivada de 1 sobre x, la antiderivada de 1 sobre x o de 1 sobre t. La antiderivada de 1 sobre t es el logaritmo natural de t. Entonces simplemente evaluamos el x, la t se reemplaza por x primero menos, la t se reemplaza con 1 y ya. Este tipo de cosas son súper importantes porque podemos escribir una función en términos de una integral definida. Y eso es bastante útil en la medida de que si queremos escribir, por ejemplo, más adelante cuando uno ve serie de Taylor, por ejemplo, serie de Maclaurin, esto se convierte en algo súper práctico. Ahora, otra de las propiedades. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 2. Pongámoslo así. Uy, pero en un momentico que se me enredó acá. Entonces vamos a hacer el ejercicio 2. Ay, se me está yendo. Entonces vamos más vale a cogerlo aquí despacio. Y listo, ahora sí. Entonces vamos por el ejercicio 2. Entonces, aquí, ¿qué vamos a resolver? Sea
f de x igual a la integral de 0 hasta, bueno, no lo pongamos 0, desde 1 hasta x al cuadrado de a la menos t cuadrado de t. Entonces me piden aquí calcular f' de x. Entonces aquí el truco es bien simple. Aquí lo único que debemos hacer es identificar quién es la función u, quién es la función v y quién es la función f de t en este caso. Entonces miren, aquí por la forma es claro que la función u de x es solamente una constante. La función v de x es una función x al cuadrado. Y la función f de t es e a la menos t cuadrado. Es importante resaltar acá que la antiderivada de f de t e a la menos t cuadrado es difícil de calcular. Con los métodos que ustedes de pronto estudiaron en un curso de cálculo 1, no les da para hacer esa integral. No les da. Entonces, aquí la idea no es calcular la antiderivada y evaluar y después derivar. No, por ahí no es. Definitivamente es por la propiedad que yo les enseñé hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Acá simplemente tomamos, hacemos un espaciecito acá y lo que hacemos es bien simple. F' de x no es más que f evaluado en v de x por v' de x menos f evaluado en u de x por u de' de x. Entonces, primero que todo hay que evaluar f de v de x, que no es más que e a la menos t cuadrado. Pero es que cuando vale b, x cuadrado, entonces quiero que se den cuenta que esto es e a la menos x a la 4. F de u de x, es decir, e a la menos cuadrado, pero tenemos que evaluar, en este caso sería un 1, que sería e elevado a la 1, a la menos 1, perdón. Y listo. Aquí tenemos que calcular b' de x. V de x ya habíamos deducido que era x al cuadrado. Entonces b' de x es simplemente 2x. U' de x. U de x es un 1. Y la derivada de 1 es 0. Entonces reemplazando, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Que f' de x, es exactamente igual a e a la menos x a la 4 por 2x por e a la menos 1, voy a poner eso entre paréntesis, por 0. Entonces aquí esto es obvio que me va a dar 2x e a la menos x a la 4. Entonces una manera relativamente simple de utilizar esta propiedad, que sería esta propiedad que teníamos acá. Entonces, otra propiedad, otro ejercicio que a mí me parece muy simplecito, pero pues vamos a hacerlo de todos modos. Vamos a hacerlo, ¿vale? Me parece demasiado sencillo, pero de todas maneras hagámoslo para que tengamos como un ejemplo de todas las propiedades. Entonces aquí tenemos un ejercicio 3. Entonces miren, vamos a asumir que yo conozco la integral de 0 hasta a de f de t de t, que es igual a 3. La integral de 0
Entonces miren, además, fíjense que yo conozco la integral de 0 hasta 2a de f de t de t. Vamos a suponer que esto es 5. Vamos a suponer. La pregunta del millón, ¿cuál es la integral de a hasta 2a de f de t de t? Entonces miren el truco que tenemos acá. Yo tengo la integral de 0 a, tengo la integral de 0 a 2a. Me pide la integral de a hasta 2a. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular eso fácilmente? Miren, el truco ¿dónde está? Quiero que se den cuenta de que aquí tengo un intervalo 0a, 0,2a. Esos son los que conozco. ¿Cuál de estos dos es mayor? Para todos debe ser claro que el intervalo mayor es de 0 a 2a. Entonces miren, el intervalo de 0 a 2a de f de t de t, por las propiedades que yo les enseñé, es lo mismo que el intervalo de 0a de f de t más el intervalo de a hasta 2a de f de t de t. Claro, porque es que si yo grafico esto en una recta para que a ustedes les quede un poco más claro, aquí tengo el 0, aquí tengo el a, aquí tengo el 2a. Entonces, es decir, la integral de 0 a 2a es el mismo que si la integral de 0 a a más la integral de a hasta 2a. Eso ya lo conocemos por las propiedades que vimos arriba. Pero entonces, este de acá yo ya lo conozco. Este de acá yo lo conozco. Ya me lo habían dicho. Este de acá es 5. Este de acá también me lo dieron. Este de acá, uy, se me fue. Este de acá ya me lo dieron también. Este de acá es 3. Entonces fíjense que aquí ya se vuelve todo súper sencillo. ¿Por qué? Porque 5 es igual a 3 más la integral de a hasta 2a de f de t de t. Entonces finalmente la integral de a hasta 2a de f de t de t no es más que 5 menos 3, que es igual a 2. Entonces miren que aquí tuvimos una manera muy sencilla, utilizando las propiedades que vimos de la integral definida y cómo calcular una operación de esta. Teniendo ya dos integrales, cómo calcular una tercera. Sin ningún problema. Entonces vamos a dejar hasta aquí para no alargarlo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Recuerden que acá está el icono del canal para que se suscriban, para que le den me gusta y para que compartan este video. Y nos vemos en una próxima. ¡Chao!